españolas que casi todas pertenecen a organizaciones y también otras mujeres libres que quieren apuntarse a leer un texto. Entonces, el único requisito que se pide es que cada una elija el texto que quiera leer de una mujer. Tiene que ser de una mujer. Si se apuntan hombres también a leerlo, pues nosotros encantados. Entonces, este año sería el 5.º año que lo hacemos, llevamos 4 años haciéndolo en el Ateneo, y el año anterior lo hicimos en el Bellas Artes, pero bueno, el año anterior, hace 5 años, el primer año lo hicimos en el Bellas Artes, pero no nos dio buen resultado, y luego también lo volvimos a hacer en Mas Madera, y ya en Mas Madera lo hubiéramos hecho siempre con muchísimo cariño, que era un local del Partido Comunista de España, pero ya no existe. Entonces llevamos 4 años haciéndolo en el Ateneo, también muy entregadas y con mucho cariño por recibirnos y vernos entre todas. Entonces, le vamos a dar las gracias al Ateneo, porque siempre nos recibe y está encantado de que hagamos lecciones más. Este año lo hemos hecho un poquitín más tarde porque han tenido problemas de elecciones y no lo hemos podido hacer en el mes de noviembre, que es cuando lo hacemos, pero tampoco se pasa mucho de la fecha del día 25. Y muy en especial vamos a dar las gracias también a la sección de Sociología, a donde pertenezco colaborando, porque bueno, también nos apoya y nos proporciona de alguna manera todo este soporte para que podamos realizarlo. Entonces yo ya sin más demora, pues vamos a comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque lo has querido y porque te quieres. Porque existe el vino y el amor es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo. Gracias. Muy bien. Voy a leer una cosa de... Espero que todavía no me acuerdo cómo se llama. De Emilia Pardo Bazán, que fue la primera ateneísta que hubo en España. Vamos a ver, el pueblo. No quisiera omitir el estudio de la mujer española, una categoría que se amalgama y viven confundidas aristocracia, clase media y pueblo. Me refiero a las monjas. Aunque hay conventos preferidos por las novicias aristocráticas, como las huelgas y las salesas, en algunos para entrar se exigen todavía la prueba de nobleza por los 4 costados. Capuchinas, rezan juntas en coro la señorita distinguida y rica, a quien un impulso místico o un desengaño amoroso llevó a ceñir el velo, y la humilde criada de servir, que poco a poco fue juntando de limosna la dote esposa de Cristo. Lo que observo respecto a las monjas españolas es que también ellas, ¿quién lo diría?, están sufriendo una transformación hija de la ineludible marcha de los tiempos. La monja clásica de antaño, contemplativa, la que cantaba más o menos gangoso hacia dulces, almendrados, escapularios y acericos, a quien un conocido epigrama acusaba de vestir niños de cera, y varios cascarrillos de inverosímiles escrúpulos. Van cediendo el paso a la religiosa moderna, más desenfadada y práctica, dedicada preferentemente a la enseñanza o a la caridad activa, deseosa de cierto barniz de ilustración que aspira a vaciarse en los moldes las monjas francesas, las cuales, con los monasterios de Sacré-Cœur y otros análogos, han venido a determinar esta evolución en los claustros españoles.
hoy pierden terreno y se van quedando muy solitarios. Los poéticos conventos viejos de pura contemplación y ascetismo, con sus triples rejas erizadas de pinchos y su melancólico huerto cerrado entre murallas. Los institutos que reclutan personal son, como dejó indicado, los medios seculares que se dedican a cuidar mendigos y enfermos o a la educación de las señoritas. Entre los institutos caritativos citaré, por ser de fundación española y reciente, el de las Hermanitas de los Pobres. La corriente directiva en la enseñanza de Francia viene: nuestras monjas, que no pueden picar más alto que el resto de su sexo en nuestra patria. Van comprendiendo, no necesitan, para educar, aprender primero, y acaso dentro de algunos años habrá subido el nivel de cultura del claustro femenil, condición ya indispensable para su mantenimiento y prosperidad. Escritos para leer sobre la lucha de las mujeres. Cuando llegó la hora de seleccionar textos sobre las mujeres, yo quería tener clara la decisión. Escogería algunas de las muchas causas de combate por la supervivencia de las mujeres en América Latina, tan próximas y entrañables para mí, por la cercanía idiomática y por la lucha tan desgarradora de aquellos países con ejemplos tan claros que nos conmueven: Guatemala, México, Bolivia, etc. En todos ellos encontraría ejemplos sangrantes. Pero, inmersa en la ola arrolladora de las manifestaciones en defensa de la sanidad pública, con garbo carteles proclamando su condición en huelga. Comprendí que lo mío estaba aquí y ahora. Pues enfundadas en sus batas blancas, aquellas médicas juveniles eran la muestra viva de la democratización en nuestro país, a pesar de los reaccionarios obstáculos tradicionales. Un proceso de que las mujeres médicas son, a través de su esfuerzo, talento y disciplina, protagonistas hoy en primera fila reivindicativa del amenazado estado del bienestar, ya que las mujeres son, por el momento, el 64% entre los estudiantes de medicina, una cifra que aumenta aún más entre los médicos residentes, los MIR, para la sanidad pública. En este aspecto, una médica mayor, me dijo en la manifestación, una médica mayor de un gran hospital me explicó que cada año en los MIR entran 9 mujeres por cada hombre, avanzando así la feminización, sobre todo en salud pública. Mientras este proceso de feminización se produce en el sector público, o si se quiere estatal, en el que se ingresa precisamente mediante pruebas objetivas de saber y adecuada especialización, pudiendo decirse que, en cambio, en aquellos sectores no públicos en los que el acceso tiene lugar por un proceso de especialistas sin tanto rigor, bien por relaciones personales directas, bien por libre contratación, esto es no público, los resultados vienen a ser muy otros. Y en este sentido, quizá la mejor y más viva imagen de la actual democratización del servicio al servicio del pueblo, que supone la feminización de la sanidad, sea el de aquella noche en la que 3 jóvenes médicas científicas y técnicamente muy cualificadas, las que lucharon bisturí en mano por salvar la vida del torero Padilla en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Unas manos femeninas cuyas 3 gentiles propietarias aparecieron luego, agotadas pero ufanas, al dar el parte médico. A pesar de la gravedad de sus heridas, el valiente Padilla reapareció tiempos después
de nuevo en los ruedos. 3 mujeres habían conseguido el milagro, no el milagro. Una prueba más, en todo caso, de que la lucha de la mujer por su especialización es la presencia esta semana de las juveniles cohortes de jóvenes médicas tan decididas en la reivindicación de una salud pública y gratuita para todos, es también aquí y ahora una de las luchas con mayor sentido para la democratización y el progreso popular. Porque como ellas decían en uno de los lemas de la manifestación, las manos que te curan no se venden. Por favor, ahora viene María Galán y posteriormente está preparado Francisco Barrera, al que tendremos que dar una verdadera ovación porque es un representante masculino feminista. Buenas tardes. Yo he elegido un fragmento de una escritora egipcia, Nawal Saadawi, que es una gran activista y defensora de los derechos de la mujer. Finalmente llegó el día en que tuve que marcharme de casa de mi tío para ir a vivir con el jeque Mahmoud. Allí dormía en una cómoda cama en vez de en el camastro de madera. Pero en cuanto tendía mi cuerpo encima para reposar de la fatiga de tener que cocinar y fregar y limpiar la enorme casa con sus cuartos atestados de muebles, el jeque se instalaba de inmediato a mi lado. Tenía más de 70 años y yo aún no había cumplido los 19. En el mentón, debajo del labio, tenía un gran bulto con un orificio en el centro. Por las noches me rodeaba con sus piernas y sus brazos y paseaba su vieja mano rugosa por todo mi cuerpo, como las garras de un hombre famélico rebañando el plato de comida tras muchos años de verse privado de verdadero alimento, hasta no dejar ni un mendrugo. Cuando sus brazos y sus piernas me soltaban, me escabullía con cuidado de debajo de su cuerpo y me iba de puntillas al cuarto de baño. Allí me lavaba meticulosamente la cara y los labios, los brazos y los muslos, y todas las partes del cuerpo, procurando no olvidarme ni un resquicio, restregándolo varias veces con agua y jabón. Una vez me golpeó por todas partes con el zapato. Me dejó la cara y el cuerpo llenos de cardenales. Después de esa paliza, huí de la casa y me fui donde mi tío. Pero él me dijo que todos los maridos pegaban a sus mujeres, y su esposa añadió que su marido también la pegaba a menudo. Repliqué que mi tío era un jeque respetado, bien versado en las enseñanzas religiosas, y que era imposible, por tanto, que tuviera la costumbre de pegar a su mujer. Ella me respondió que precisamente los hombres que conocían bien la doctrina religiosa solían pegar a sus esposas. Los preceptos de la religión autorizaban ese castigo. Una mujer virtuosa no debía quejarse de su marido. Su deber era mostrarle perfecta obediencia. Gracias. Bueno, la primera se titula 19 Germinal, que en la República nuestra era el mes de marzo. Nostalgia de nuestro querer primero, tan bello, dulce y primoroso, con galas de amores y generoso, siempre perenne como un lucero. No consigo sofocar este llanto, te arrastro como un torbellino, ante el cual me inclino para decirte cómo te canto. Amada mía, reina mora, niña de mis años 20. Vuelvo al sueño de adolescente y tu recuerdo me enamora. Mis sueños me traen tu figura, siempre tu color, olor y sabor. Con tu rostro y tu valor, compañera, era valiosa primavera.
No, bueno, que me emociono. Por eso, Gala de amor. Una vez se nace, naciste para mí. Una vez se muere, también para mi dolor. Y una vez se quiere, como tú me quisiste, y yo también. Te quiero y te querré. 1000 años pasarán, nuevas generaciones vendrán, pero mi amor eterno será. En la estela de la vida, en los oteros, en los bosques, en los prados, en el aire que perfuma las flores, en el añil del cielo, en la fronda de los jardines, que saben de nuestro anhelo e impávidos testigos mudos de nuestro amor primero, María, recuerda que te quiero. Y ahora la última, que la hice el día 1 de marzo. Remembranza. Ahora he puesto una entradilla que es de Antonio Guerrero, uno de los 5 que están en Norteamérica, bueno, esos, que dice: con el llanto del hombre pongo palomas blancas. Y yo le diría a él que con el dolor del hombre, un escudo de abrazos. Con flores del lugar cubrí tu tumba, con lágrimas de amor regué su losa. Es la fuerte ilusión que me inunda los sentidos hasta ti, mujer hermosa. Pero un momentito, porque me emociono mucho yo. La voy a empezar otra vez. Con flores del lugar cubrí la tumba, con lágrimas de amor regué su losa. Es la fuerte ilusión que me inunda los sentidos hacia ti, mujer hermosa. Me extasié con tus cálidas caricias, que eran néctar balsámico de amor. A mí me entregaban las primicias y los rubores balbucientes del calor. Eras frescor de arroyuelo que vives y vida das, jardín en el erial, brisa suave del calor, frescura de manantial y ofrenda para el amor. Tu esencia la absorbe en mi corazón, en estas. Flor de pasión, flor de poesía, pasión, optimismo y alegría, fuente de linfa divina, rosa sin espina, en el cual tu amor nunca termina. Contigo, ser poeta, es el mejor premio de la vida. Tengo que decirle que sea mi mujer, compañera, durante ese Con el 74 permiso años. de Paco os voy a enseñar la foto Oye, de la mujer que tanto hemos visto. Gracias, Paco. Yo creo que mientras haya una mujer así, siempre habrá poesía. ay, qué gracioso. La poesía no es poesía amorosa. No, no. Que para mí es poesía enamorada. De sentimientos. Muchas gracias. Ahora interviene María Velázquez. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gloria Velázquez. Velázquez. No Velázquez. Siempre tengo que corregirlo. Velázquez con S de Sevilla y terminado en Z de Zamora. Y parece una tontería, pero no es una simple broma. Una letra puede dificultarte las cosas, como la pinche Z. No las zetas de comer, no, las zetas de zorro, zapato, Zamora, zanahoria, zumo, Zaragoza, zarzuela, zigzag, sudo y todo, zarzamora. No es broma, es un esfuerzo brutal para una lengua latinoamericana que no está acostumbrada a zetasear. Velázquez era el apellido de mi bisabuelo, español, de Medellín, Badajoz, Extremadura, que llegó al pueblo de Pijao, Quindío, Colombia, en 1800 y declaró llamarse José Manuel Velázquez Rodríguez Patiño Martínez. Doña Hermelinda juzgó sabiamente que una Z ya era más que suficiente en cualquier apellido respetable, por muy español que fuera. Poco después, el recién rebautizado señor Velázquez, también conocido como el Conquistador o simplemente el Gallego para los amigos, se instaló en Medellín, Antioquia, Colombia, donde llegó un radiante día de las flores. Se enamoró de ese paisaje rural, fuerte, con un río imponente como el Guadiana, que lo cruzaba de norte a sur y que podía abastecer veredas y pueblos enteros para que cualquier semilla, la que fuera, germinara. Café,
banano, caña, flores, naranjas, mangos. Ahí está mi bisabuelo, cuidando, arando un terreno enorme de algo que no se sabe qué es. Don José Manuel está loco, decían los del pueblo. Se pasa horas y horas cuidando unos brotes, una hectárea entera. A la hora de las comidas se le oía decir que mataría por ese líquido verde. En 1950 muere, deja 15 hijos, una mujer negra que es su mujer, una finca que produce café, algunas cabezas de ganado, 3 cerdos y muchas gallinas. Su hijo mayor, mi abuelo Miguel, queda a cargo de la Nueva España. También se casa, esta vez con una india de ojos grandes, pelo negro, blancos dientes, muy bonita. Bueno, otro día hablaré de mi madre y del parecido y mi belleza. Además de la finca, mi abuelo Miguel heredó la maldición de la oliva, como lo llamábamos los nietos. Aunque a pesar de ella, en el trasvase generacional, la hectárea de mi bisabuelo se convirtió en media y poco después en un cuarto. Ahí está mi abuelito, arando, cuidando la parcela, echándole abono, colocándole plásticos y maldiciendo al cielo por haberle matado ese pequeño árbol que por fin estaba naciendo y la última tormenta destruyó. Joder, nunca veía tan berraco a mi abuelo como cuando venía de su cachito de España. Mataría por una oliva. En 1994 mi abuelo murió. Dejó 13 hijos, una mujer, una finca que ahora no produce mucho café. No tenemos cabezas de ganado, tengo un caballo, tenemos un cerdo engordando para Navidad. ¿Y gallinas? No volvimos a engordar gallinas, porque la única valiente que las despescuezaba era una tía que ya por su artritis no puede. Y bueno, como 10 metros cuadrados, único resto de aquello que mi abuelo cuidaba y cuidaba. Cuando decidí venirme a la vieja España, hicimos una gran fiesta en la nueva. ¡Que viva la nieta de don Miguel que se va para España!, me decían todos mis vecinos. Y ahí amanecí yo, despidiéndome de ese pequeño árbol cuyas raíces guardan a mi abuelo. En el 2004, Gloria Patricia Velázquez, yo, llega a España. Lo primero que hago es viajar a Extremadura, a Medellín, Badajoz. Sí, es verdad, su paisaje es tan bello, el río el Guadiana, cruza la tierra calmo, imponente y hermoso. Su iglesia, como mi iglesia de la Candelaria, y en el centro, un Hernán Cortés que contempla activo un nuevo mundo. Como vengo con hambre y sé del camino, me siento en un bar. Me dejo recomendar de un camarero que para abrir boca me trae una ensalada, una canasta de pan y 2 frasquitos, uno con un líquido verdoso. El camarero me dice: joven, ¿quiere que se la aliñe? ¿Un poco de aceite de oliva? ¿Pero esto es aceite de oliva?, contesté yo. Sí, échele aceite de oliva, échele aceite de oliva. A los abuelos de la calle de Brasil. Cuando la psicóloga Ana Vasconcelos comenzó a trabajar con las niñas prostitutas de Recife, se quedó intrigada al oír por primera vez una expresión para ella desconocida, como sinónimo de aborto. De hecho, era una palabra extraña, pezada. Había escuchado un tanto distraída la conversación de 2 niñas. Una de ellas contaba que había abortado hacía unos días, quedando al fin libre de un embarazo que acababa espantándole los clientes en la calle. ¿Cómo lo hiciste?, quiso saber la compañera. Fue con pezada, respondió. Ana se aproximó curiosa y le preguntó: ¿qué es la pezada? Pezada era recibir un fuerte puntapié en el vientre. La psicóloga se estremeció. Según la niña, era un método fácil y seguro de consumar un aborto. No eran necesarios los servicios del médico o la comadrona. Bastaba con encontrar a alguien que
que estuviese dispuesto a dar la patada, lo que no resultaba demasiado difícil. Pasé algunas noches sin dormir cuando me contaron la historia de la pezada, recuerda Ana Vasconcelos, que desde hace varios años trabajaba en Recife intentando formar mano de obra especializada. Montó una institución llamada Casa de Paso, donde niñas prostitutas, algunas con apenas 9 años, se reúnen y reciben alimentación, aprenden alguna profesión y discuten sus problemas con las psicólogas. Con el tiempo hizo algunas averiguaciones en torno al aborto estilo pezada. Los médicos que atienden las urgencias en hospitales públicos informaron que muchas de las niñas que reciben dichos puntapiés en los vientres necesitan ser internadas de inmediato, aquejadas de graves infecciones y hemorragias. Saben también por otras niñas que este método estaba bastante difundido entre las prostitutas de Recife por ser el más barato. Entrevistando a prostitutas que frecuentaban la Casa de Paso, descubrió que los policías de Recife provocaron muchos abortos con pezada. Se encontraban en la calle con la prostituta embarazada y la daban un puntapié en la barriga. Nunca conseguiré entender las fijaciones de muchos policías de pegar patadas en la barriga de niñas embarazadas. Es la rabia que aflora de su subconsciente, absolutamente tenebroso, analiza Ana. Las muchachas entrevistadas por las psicólogas cuentan algo común que es común a la mayoría de las prostitutas del país: el hecho de haber sido violadas, algunas en su propia casa, por parientes e incluso por el padre. En el ejercicio de la prostitución están sometidas a los más variados tipos de crueldad. Las entidades asistenciales que trabajan con prostitutas en Brasil guardan registro de todos los tipos de perversidad sexual posibles. En la institución que dirige Ana Vasconcelos hay una niña que fue violada por primera vez cuando tenía 3 años, ocasión en que fue sometida a una intervención para coser los desgarros producidos. Una de estas niñas formuló la siguiente pregunta: ¿no sería posible que yo volviera a nacer? A favor de los niños, los oprimidos y los pobres, la hizo merecedora del amor de millones de personas. Luchó por la justicia de todos nosotros. Cuando Leonor iba a misa no estaba segura de dónde sentarse, puesto que su esposo estaba haciendo campaña como candidato presidencial. Ella tenía que tener mucho cuidado en todo lo que hacía. Sabía que si se sentaba con los negros, los blancos se enfadarían, y si se sentaba con los blancos, los negros se disgustarían. Entonces lo que hizo fue traer una silla de su propia casa y se sentó entre blancos y los negros. A la pregunta de quién considera como los 3 requisitos más importantes para la felicidad, su respuesta fue: el saber que has sido honesta contigo mismo y con los que te rodean, el saber que has hecho lo máximo que has podido en tu vida y la habilidad de amar a otros. No es en la guerra, sin embargo, que peleamos por la libertad. Uno pelea por la libertad en contactos personales y muchas fases de la vida civil, todo el tiempo, día a día. Tenemos que continuar luchando por la libertad de religión, libertad de expresión y libertad de todas aquellas cosas que deben ser ganadas en paz, así como en la guerra. Yo no podría a ninguna edad ser feliz estando sentada junto a la chimenea y simplemente mirar. La vida fue puesta para ser vivida. La curiosidad uno no debe nunca, por ninguna razón, volver la espalda a la vida. Haz lo que sientas en tu corazón para estar bien. Serás criticado de todos modos. Te reprocharán si lo haces y te reprocharán si no lo haces. Aprende de los errores ajenos. No vivirás lo suficiente como para comprometértelos todos. Si alguien te traiciona una vez, es culpa suya. Si te traiciona 2 veces, entonces la culpa es tuya. Nadie puede irte sin tu consentimiento. No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella. Y no es suficiente con creer.
hay que trabajar para conseguirla. El futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. Interviene ahora un poema de una poetisa mexicana que es escritora, poeta y feminista y también periodista, y que bueno, pues vive en Ciudad de México y es bastante joven, nació en 1974. El poema se titula Desde la insignificancia y la poetisa se llama Patricia Karina Vergara Sánchez. ¿Cómo te atreves, insolente? Pretendes calificarme sin saber cómo se vive desde la orilla del acantilado. Tú, ostentando propiedad del mundo, de tu idea moral y del buen proceder. Te estorbo tanto que sería largo tratar de enumerar en exacto aquello que juzgas. Que me he negado a ser tu musa o la imagen étnica que te justifica. Que me he cansado de la servidumbre. Que estoy harta de la incondicionalidad absurda. Probablemente es porque tomé la opción de abrir la mirada, de escuchar mi voz, de nombrar a mi hermana, y hube de apropiarme de mi hacer autonomía. Entonces me acusas que soy vanidosa, que me falta sabiduría para entender tus reglas, que de mi boca salen mentiras, porque no me puedo tragar tus verdades, porque tomé la palabra, porque inventé mi camino. Me llamas infiel, otra vez soy la hereje, nuevamente la pecadora. Tú, desde la altura iluminadas sentencias, como si pudieras sobre el alma mía. Y me llamas mujer de oscuridad. Ante tus tribunas, empuñando tu cetro, has ordenado desfigurar la imagen de mi rostro. Has intentado borrar mi nombre de los testimonios. Pero no logras el olvido de mi existencia. Déjame, elijo ser la paria, la infecciosa, la insuficiente. Me quedo aquí vanidosa, instintiva, con mi inteligencia poca, con mi verdad sombría. Me quedo aquí sentada en mi soberbia, ya que una cosa entiendo, una sola, es cierto. Si ando tan errada, si tengo el camino tan perdido, ¿por qué insistir en negar lo que no cuenta? ¿Por qué tú, desde el poder, te ocupas en contenerme, de acosarme, de acorralarme? ¿Por qué, si soy apenas nada? ¿Por qué entonces mis preguntas abren grietas? ¿Por qué, si cuestiono yo, tú y tus jerarquías remojan cimientos? ¿Por qué, si abro yo la boca, tú tiemblas? He querido elegir a María Zambrano para esta tarde, en primer lugar porque es mujer, en segundo lugar porque creo que es una de las filósofas más importantes que tenemos y hay que recuperar su pensamiento. Y en tercer lugar he elegido un texto sobre la inteligencia y el fascismo en 1937, porque hemos vivido tiempos de pensamiento débil y el pensamiento de María Zambrano es un pensamiento fuerte. En este texto María Zambrano explica el hombre fascista y habla también del hombre nuevo en contraposición a ese hombre fascista. El fascismo pretende ser un comienzo, pero en realidad no es sino la desesperación impotente de hallar salida a una situación insostenible. Desesperación aferrada a su propia limitación. Lo que tiene de grave el fascismo, lo que le lanza al crimen, es aferrarse a unos límites, el ser rebelión y violencia para no abandonar una posición por lo demás inhabitable. Se produce el fascismo en una situación social y económica determinada, sin duda, pero el fascismo lo hacen los fascistas. Y hay un hombre fascista con sus características que podríamos reconocer aunque lo hallásemos en una isla desierta. Hay un funcionamiento fascista de los sentimientos y sobre todo de los sentimientos célebres o tradicionales. Hay un funcionamiento fascista de la inteligencia, hay una utilización del poder de la inteligencia y sobre todo el poder de enmascarar, de falsificar que tiene la inteligencia. Para el hombre es el conservar las palabras, los conceptos sin vida ya de cosas que han sido y que ya han dejado de servir. Sería mucho mejor que cuando tales épocas llegan el hombre olvidase todo lo que en otros tiempos sirvió para su grandeza y se encontrase de nuevo solo. Y a esto opone el nuevo hombre.
y dice: hay que esperar a que estos presentimientos del hombre nuevo sean algo más que un presentimiento, a que vaya apareciendo su realidad, a que el hombre vaya siendo otro, a que las facetas inéditas de la hombría, las zonas no usadas de la humanidad vayan apareciendo por obra de imprevistos acontecimientos, para que sobre esta nueva realidad, no hecha presente hasta hoy, se produzca la intuición de nuevo proyecto de ser hombre, la imagen de hombre nuevo, imponiendo su realidad a todos los caprichos de la mente, barriendo todo idealismo, toda imagen creada sobre los despojos del ayer. Es ahora el pueblo español quien, en su heroísmo infinito, en su resistencia increíble ante las feroces fuerzas del fascismo, nos alumbra un nuevo hombre, una nueva realidad que antes no había, porque es potencia aún. Se le habían realizado, no habían sucedido, no estaban ante los ojos de los hombres y no podían, por tanto, engendrar una intuición. Ante esta visión del entrañable fondo humano de nuestro pueblo español en lucha, todos los viejos proyectos idealistas, aprovechados por el fascismo mistificador, se desvanecerán sin dejar apenas recuerdo, si no es el de las funestas consecuencias. Y los modelos de vida hoy esbozados aún en algún pueblo o los contenidos en alguna doctrina como el comunismo se verán con toda su hondura y significación. A la luz de esta visión de lo nuevo que aflora en el pueblo español, el proyecto de vida comunista cobrará su total sentido, hasta hoy solo a medias esbozado, cuando no maltratado y malentendido. Interviene Sagrario Losada. Yo os voy a leer un texto muy cortito de Isabel de Brun, una italiana también de pensamiento fuerte y que nunca se dejó llevar de las influencias inmediatas. Entonces Isabel, en el 1845, se propuso digamos que por una influencia de su abuela, quería tener claro por qué ese interés de que las niñas no fueran a la escuela. Ella de inmediato empezó a ir a la escuela. Les voy a contar en brevedad lo que hizo, porque esto forma parte de un trabajo que se llama ¿Cómo se hace una mujer? Entonces, Isabel de Brun, de Pinochet, que no tiene nada que ver con cosas posteriores de Chile, fue una educadora chilena que llevó a la educación a las mujeres de su país. En su época, la educación secundaria era limitada, muy limitada. Solamente estaba en manos de las escuelas religiosas para niñas también muy prodigiosas. Isabel de Brun abrió una escuela con dos categorías, la primaria y la secundaria. Conocido su proyecto, más tarde se llamó Liceo de Lebrun de Pinochet, en Santiago de Chile. En 1875 tuvo la primera estructura seria a nivel del Estado. Esta escuela, que fue el camino que empezó a abrir el establecimiento para todas las organizaciones institucionales de la escuela pública con sexos compartidos entre hombres y mujeres. Es importante considerar no solo la entrega que tuvo en la educación primaria, sino también la fuerza. El día 1 de diciembre de 1876, ella decide hablar con el Consejo de Educación de la Universidad de Chile, diciéndole que exige una comisión para que sus alumnas puedan ser examinadas y que se les exija al mismo nivel que a cualquier otro estudiante de la ciudad. Entonces ella hace, aquí esto lo corta un poquito, hace todo el formulario, la complica muchísimo la vida, quieren que desestime el proyecto, ella con su pensamiento continúa y consigue ser recibida por el ministro de Educación en 1877, y en este momento era el ministro Miguel Luis Amunátegui, y le dice que el Consejo ha decidido que sus mujeres pasen a examinarse. Cuando ella vuelve a clase, les dice a todas que todas llegarán a la universidad. De tal manera que todas sus alumnas en ese año no se pudieron presentar todas, al año siguiente se presentaron y las 150 mujeres que tenían sus aulas todas aprobaron para ir a la universidad. Desde este momento las mujeres de Chile todas empezaron a solicitar una estatua para dos mujeres concretamente, para la chilena Isabel y también para su primera mujer maestra que trabajó en todo su programa de enseñanza, que se llamaba Antonia de Tarraga.
que las dos tienen hoy su estatua conjunta en la ciudad de Chile. Como hay muchas lectoras, yo os voy a resumir ahora otra cosita que quería resumiros del talante que puede tener una mujer de pensamiento fuerte, que no importa el tiempo ni la edad, sino el proyecto. Os voy a resumir un poco la vida que todos creo que conoceréis de Rita Levi Montalcini, que fue premio Nobel en el 1986. Ella estudió toda la cadena biológica, estudió todo el proceso, digamos, de la debilidad que pueden aportar a veces los genes. Bueno, ella hizo un estudio muy complicado, pero lo que vino a decir es que toda mujer tiene que seguir su proyecto. Da igual que se lo lleven con dolor, da igual que se lo lleven con castigo, da igual que se lo lleven con limitaciones. Si no llega a tener educación, si no llega a superar al compañero que pueda tener enfrente, considerando un mal compañero, nunca conseguirá nada. Entonces ella recomienda a todas las mujeres, a las de África, a las de Asia, a las de Latinoamérica, a todas que trabajen por estar completamente convencidas de que tienen que estar preparadas. Que el nivel de la casa es algo muy pequeño que lo puede hacer cualquiera, pero el nivel de la inteligencia no. Entonces ella dice que un maltratador puede ser un maletero que te da golpes con la maleta, pero nunca puede ser un genio. Las mujeres tienen que conseguir llegar a ser ese genio que el hombre le limita a tener, no en todas las ocasiones, pero sí en la mayoría del tiempo de sus vidas. Entonces, en honor a ella, también quiero recoger este texto. Gracias. Muy bien. Ahora va a intervenir Asunción Valero, que casualmente soy yo. Bueno, voy a leer dos textos muy breves en los que una mujer anónima expresa el dolor por la pérdida de su amor, que ella definió en una... dirigiéndose a su amor ausente, lo definió diciendo: te quise con un amor más grande que el amor. Bueno, este primer texto muestra la incapacidad de la palabra para transmitir los sentimientos más profundos. Y dice: las palabras, ¿qué son? Nada. Las palabras son solo palabras. Las palabras dicen amor, muerte, ausencia, dolor, pero no dicen nada. Son la forma vacía de la intensidad sin nombre del sufrimiento íntimo y profundo del que siente el dolor que le dejó la ausencia. Su otro yo es otro yo que sufre y que él solo siente y calla, porque las palabras no dicen nada, son solo palabras. El otro texto, pues, está escrito por esta misma mujer en medio de las brumas del Ártico, y en él identifica el dolor de la ausencia con el paisaje gris que la rodea. Y dice: te perdiste en la niebla, yo me quedé en tu niebla, perdida, sin intentar buscarte, mirando el infinito vacío, rodeada de niebla, con el dolor frío y sin lágrimas que me dejó tu ausencia. Se me apagó tu luz, todo se ha vuelto gris y niebla. Mi horizonte es tu niebla, para siempre tu niebla. Y bueno, en estos textos esta autora ha querido demostrar que los sentimientos, los más dolorosos, te quiebran la vida, pero no la destruyen. Y como en todas las circunstancias de la vida, circunstancias tan adversas, hay que seguir adelante en la lucha, adelante con el alma rota, pero no vencida. Eugenia Bolotova y Julia Chichesova. Bueno, quería explicar un momentito antes de que ellas empiecen que van a leer primero, sus lecturas serán en ruso y luego lo serán en español, con lo que nos enriquecemos todos. Buenas tardes a todos. Nosotras, mi colega y yo, hemos preparado hoy 2 versos cortos, como Asunción nos ha amenazado que tiene que ser corto. Pero antes yo quisiera, a mí me gustaría decir varias palabras sobre la poetisa, los versos de la cual vamos a leer. Es la poetisa muy famosa en nuestro país, se llama Anna Akhmatova. Está traducida en español, existen todas las traducciones,
¿Por qué hemos escogido a ella? Porque nos gusta a las dos. Además, esta mujer ha sufrido muchísimo en su vida, muchísimo. Nació a finales del siglo XIX, en 1890, y murió en 1966. Y era una poetisa de gran talento. La consideran una de las mejores, o a veces dicen que es la mejor en nuestro país. Perteneció a así llamada la tendencia literaria, pues a principios del siglo XX la literatura que apareció se llamaba siglo de plata, en contraste con el siglo XIX, la literatura rusa del siglo XIX, de Pushkin y de los demás. Y es de verdad, es una poesía maravillosa, maravillosa. Habían un montón de poetas, hombres y mujeres, pero este periodo fue muy corto. Que después de la revolución, después de los años 20, esos así llamaban a todos estos poetas, decadentes. ¿Por qué? Porque los acusaban de ser burgueses, aristócratas, etcétera, etcétera. Akhmatova sufrió mucho en su vida. Se casó con un poeta también muy famoso, Nikolai Gumilov, que también está traducido al español. Se casaron en 1910, tuvieron un hijo, Lev, que después más tarde se convirtió en un filósofo histórico muy famoso en nuestro país, pero antes de llegar a esto también sufrió bastante. En 1921 al marido de Anna Akhmatova le detuvieron, le arrestaron, le acusaron de terrorismo, no, de un complot anti-bolchevique, y le fusilaron. Su hijo, el hijo de Ana, también fue detenido varias veces en los años 30 y le acusaban de terrorismo. Es una cosa muy rara porque en los años 30 ya con Stalin era, no sé, yo creo que es bastante difícil hablar del terrorismo en la Unión Soviética, pero sí que estaban en la prisión varias veces. Y pobre, la poetisa nuestra tuvo que callarse, no se publicaban sus poesías a partir del año 1922 hasta el año 40. La catalogaban burguesa y aristocrática. Y sus poesías, sus versos son maravillosos, señores, son muy sencillos. Y nosotros agradecemos muchísimo que la poesía rusa está traducida ahora, últimamente, en los últimos años, porque la literatura española la tenemos traducida toda está traducida. Cuando yo era pequeña yo ya leí a Doña Perfecta, a Pío Baroja, a Unamuno, a todos, está todo en ruso. Y entonces, claro, en España se traducía primero a los clásicos, ¿no? Y ahora, en los últimos 20 años, apareció muchísima literatura rusa de la época soviética, muy buena y bastante bien traducida. Aunque, como yo también soy traductora, puedo decir que es muy difícil traducir la poesía, conservar la rima esta de Akhmatova, que es enteramente estricta, porque su maestro era Pushkin y es clásico. Y nosotros, claro, nosotros leemos en clases, somos dos profesoras y leemos en clases la poesía, y nuestros alumnos de otro nivel, del nivel superior ya, se emocionan muchísimo al comprender todo lo que está escrito. En 1940 ya empezó a publicar un poquito, empezaron a publicar la poesía de Anna Akhmatova, pero en 1946 otra prohibición. Ella misma lo recuerda de la manera siguiente: un día salió de su casa e iba por la calle, y toda la gente quien la reconocía y conocía la saludaban y la preguntaban: ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Y ella se sorprendió porque estaba sana. Los que se murieron, ya se murieron, su primer marido, su segundo marido, que también se murió en el campo, y estaba bastante bien de salud. Entonces, ¿por qué la preguntan todos qué pasa?
Y al final uno le dijo, señora Ana, ¿usted no ha leído los periódicos de hoy? ¿Y qué pasa? No, no he leído. A usted la llaman enemiga del pueblo. En la Unión Soviética esta frase era una cosa tremenda. El ser enemigo del pueblo en la época de nuestro Stalin es o morirse o estar en el olvido o terminar en el campo. Bueno, ¿y por qué enemiga del pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué? Por tener misticismo, erotismo en su poesía. Yo no encontré ningún erotismo en sus poemas. Y la indiferencia política. Yo creo que esto fue lo más importante. Y después, claro, ya llegó la primavera, como decimos, y voy a decir que después ya en los últimos años de su vida recibió, claro, elogio, la aprobación de sus contemporáneos después de cuando se murió Stalin, y en el extranjero. En 1962 estuvo nominada al Premio Nobel de Literatura, obtuvo el Premio Internacional de Poesía, fue nombrada doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. Su funeral, celebrado en la Catedral de San Nicolás de San Petersburgo, fue multitudinario. Se murió en 1966. Pero había un poema que se llama, que escribió durante la guerra, que se llama el poema Sin héroe, poema без героя, que no fue publicado hasta 1966, después de su muerte. Pues eso es en breve, y para nosotros, claro, su poesía es todo lo que escribió. Por ejemplo, tiene un poema que se llama Requiem, dedicado a la memoria de todos los que murieron en los años 30, cuando su hijo estaba encarcelado. Y hemos preparado dos pequeñas poesías. Pues la primera la lee Yulia, по-русски и по-испански. Музе. Муза-сестра заглянула в лицо. Взгляд ее ясен и яр. И отняла золотое кольцо, первый весенний подарок. Муза, ты видишь, как счастливы все. Девушки, женщины, вдовы. Лучше погибну на колесе, только не эти оковы. Знаю, гадая, и мне обрывать нежный цветок маргаритки. Должен на этой земле испытать каждый любовную пытку. Жгу до зари на окошечке свечу и ни о ком не тоскую. Но не хочу, не хочу, не хочу знать, как целую другую. Завтра мне скажут, смеясь зеркала, взор твой не ясен, не ярок. Тихо отвечу, она отняла Божий подарок. Voy a intentar leer esto en español. A la musa. La musa hermana ha mirado mi rostro con ojos claros, llenos de luz. Tras sacarme del dedo el anillo de oro, primer regalo de la primavera. Mira, musa, qué felices son todas, las mujeres, las chicas, hasta las viudas. Prefiero la tortura y la muerte a esta clase de cadenas. Ya sé, con afán atrevido, deshojaré también la tierna margarita. Todas las criaturas de la tierra han de padecer penas de amor. Hasta el alba arde mi vela y no suspiro por nadie. No, por nada del mundo quiero saber cómo él besa a otra mujer. Mañana, riéndose, me miran los espejos. No hay brillo en tus ojos ni luz. Contestaré bajito. Ha venido la musa y me arrebató el regalo divino. Bueno, pues yo voy a leer una poesía que se llama Tierra Natal.
es sobre el amor a la patria, sobre el amor a tu tierra. Y, por ejemplo, cuando hablamos del amor a la patria, a la tierra, siempre usamos las palabras así bastante altas, ¿no? El amor querido, amado, etc. Veréis que en este verso ella usa las palabras muy sencillas, hablando de la tierra, muy sencillas, mugre, lodo, ya veréis. Y pone como epígrafo, pone una cosa, pone 2 líneas de una poesía que escribió en 1922 sobre los rusos, cómo somos, nuestro carácter, cómo somos nosotros. Y puso el epígrafo. Voy a ponerme las gafas. No hay gente en el mundo menos dada al llanto, más sencilla y altiva que nosotros. Pues se llama la tierra nativa, o natal. И в мире нет людей бесслёзней, надменнее и проще нас. В заветных ладанках не носим на груди, о ней стихи навзрыд не сочиняем. Наш горький сон она не бередит, не кажется обетованным раем. Не делаем ее в душе своей предметом купли и продажи, хворая, бедствуя, не модствуя на ней, о ней не вспоминаем даже. Да, для нас это грязь на калошах, да, для нас это хруст на зубах, и мы мелем, и месим, и крошим тот ни в чем не замешанный прах. Но ложимся в нее и становимся ею, оттого и зовем так свободно своею. En español. Tierra nativa. No la llevamos en amuletos sobre el pecho, ni componemos versos quejumbrosos sobre ella. No altera nuestro amargo sueño, ni la consideramos el cielo prometido. No es en nuestra mente objeto de compra o venta, sufriendo, enfermos, errantes sobre ella, ni siquiera la recordamos. Sí, para nosotros es el barro de los chanclos, para nosotros sí es la arena que cruje entre los dientes, y pisamos, aplastamos, deshacemos ese polvo que no tiene culpa, pero yacemos en ella, y en ella nos convertimos, y por eso, con toda libertad, la llamamos nuestra. Hola, buenas tardes. Soy Pilar Torres. Les voy a leer 2 reflexiones de una poetisa india. Hemos descubierto un nuevo tipo de libertad en la jubilación, libertad de hablar con verdad y con pasión acerca de lo que queremos. Y la otra, no quiero nada, no espero nada, no le temo a nada, por lo tanto soy libre. Durante nuestra vida son los deseos, las esperanzas, los miedos los que nos esclavizan. Muchas gracias. Hoy voy a hablar de una persona a la que admiro por sus logros, María Jesús Alvarado Rivera, la primera escritora feminista del Perú. Fue una mujer que pasó su vida protestando contra todo tipo de ley contradictoria, injusta, e intercediendo por una nación democrática y moderna que incluyera en su seno a todas las mujeres y a los indígenas. Las empresas sociales que Alvarado realizó y los escritos que ha dejado prueban que asumió un liderazgo político, intelectual y pedagógico, mediante el cual construyó una nueva plataforma en la que otra concepción de poder y de la cultura nacional permitirá la participación democrática de los sectores excluidos. Nació en Chincha, departamento de Ica, en Perú. Desde los 20 años trabajó como pedagoga vanguardista. Fundó el movimiento Evolución Feminista y creó la Escuela de Talleres Moral y Trabajo. Organizó el Consejo Nacional de Mujeres del Perú y fue encarcelada por su papel de socióloga y periodista combativa. Lo que le induce a Alvarado a esta lucha fue que con 15 años de edad solo le permitían a las mujeres estudiar 3 años de primaria. Siempre encontramos una luz al final del túnel. Todo es posible si buscamos con ese corazón luchador que todos llevamos dentro. Muy bien. Gracias.
vas a leer Gabriela Díaz. Gracias a la Comisión de Organización y al Centro Uruguayo por la invitación. Bueno, de todas las cosas que se han de decir cosas tan bonitas, algunas. Cuando me invitaron a comentar lo más propio, el deseo, no porque hablemos de amor estamos hablando de deseo, hay que distinguirlos. Por amor se puede llegar a lo peor si no está articulado al deseo, ¿no? Si el goce, o sea, el goce en el sentido de que en la satisfacción de algo, pues hay veces que cuando nos excedemos en la satisfacción, pues hay un poquito de sufrimiento, como cuando uno se pone a comer y come y come y come de más, ese exceso de comida ya nos hace sentir mal, porque no encontramos, ¿no? Y esto es más o menos la concepción del goce. En lo que hacemos, muchas veces hay goce, porque hay algo que nos hace, y cuando faltan palabras hay actos, ¿no? O sea, un pasaje al acto, por ejemplo, es el suicidio. Luego de matar a una mujer, pues está el suicidio. El hombre generalmente, muchas veces se mata, ¿no? Y eso es un pasaje al acto. Y un pasaje al acto que, si estuviera materializado un poco más por la palabra, pues no sería tal. Porque pasa por el conocimiento de uno, de lo que tiene que ver con uno, con la historia de cada uno, para entender las elecciones que hace y qué puede hacer con eso, con su manera de disfrutar y con su manera de sufrir. Entonces creo que solamente esta parte de repente es la que a veces tengo la intuición de que tendríamos que preguntarnos más sobre esto, además de la legislación. Ahora viene Maribel Alonso. Hola, buenas tardes. Hola. Estaba oyendo antes a la compañera que ha leído el texto de María Zambrano sobre el tema del poder nazista y el poder y la inteligencia nazista y el cómo se aplica, ¿no? Creo que yo tenía pensado hacer unas reflexiones que no por sabidas son menos olvidadas, porque realmente creo que a las mujeres se nos ha aplicado y esta inteligencia del tipo nazi. Por eso mis reflexiones se titulan de alguna manera El maltrato y sus metáforas, porque el maltrato viene de mucho más allá, de un hecho puntual que en un momento determinado todos repudiamos. Voy a leerlo para ser rapidita y, bueno, y contaros un poquito lo que pienso y en lo que deberíamos pensar y en lo que deberíamos pedir a la sociedad, ¿no? Mucho se habla del maltrato, centrándolo muchas veces en el maltrato de género, materializado en el físico y como mucho, y ya es ahora importante, en el psíquico, sin más. Aunque digo, por esto ya es un logro. Yo quisiera centrarme en estos otros aspectos que a veces no tan evidentes a los ojos, pero no por ello menos importantes y a veces causa de los otros, de los primeros. Si nos remontamos en el tiempo, vemos a través de la historia que la mujer ha sido objeto de los más peregrinos pensamientos por parte de la filosofía, por parte de la religión, por supuesto, por parte de la historia en sí misma y de la política, ¿no? Ha tenido un trato discriminatorio y vejatorio. Hace ya tan solo hace 200 años que un clérigo, Tomás Gisborne, y otros autores después defendían el cerebro femenino. Por lo menos China, Ruanda, Ciudad de Juárez, en otros términos. ¿Tanto vale el cromosoma Y? Y perdónenme, caballeros, ¿pero tanto vale un pene? ¿Tampoco vale el útero, que se la forma y que alimenta la vida? Muchas gracias. María José. Una historia. Estos minutos que voy a hablar están dedicados a las mujeres que viven y mueren en silencio. Estas mujeres que no hablan, solamente hablan con los ojos, con las miradas, y que esos silencios a veces tienen más fuerza que las palabras. Y a veces las compadecemos, pero no siempre las entendemos. Haber visitado hacía tiempo una iglesia, de tener presente la desgracia que había vivido día a día, el hambre que había padecido, el hijo que Dios se había llevado, el frío que había pasado por no tener leña para encender el fuego. A pesar de todas las desgracias, miraba el cielo y sus ojos parecían gritar: gracias, Dios mío. Sus ojos de repente miraron hacia un rincón, donde se encontraba el hombre que había sufrido con ella los sinsabores de la incomprensión y la injusticia de la vida. Él la miraba en silencio,
con el llanto casi a ras de los ojos. Daba vueltas a su boina haciéndola girar entre sus dedos. Su cuerpo se descargaba sobre el respaldo de la vieja mecedora. El hombre miró el despertador colocado sobre la mesilla. Eran las 4 de la madrugada. Echó una mirada a su hermoso perro que tanta compañía le había hecho en los días de caza. Sus ojos se cruzaron con los de la mujer. Durante unos instantes la miró. Ella me miró mentalmente, habló. Quisiera decirte tantas cosas y no sé, no he sabido nunca. Mírame y escúchame. Nos hemos hablado tantas veces en este lenguaje que ya he olvidado el de las palabras. Y sé que las hubieras necesitado y yo también las tuyas. Es posible que no nos hubiéramos sentido tan solos, pero casi nunca lo hicimos. Y te amé tanto, deseé tantas veces acariciarte, amarte, besarte y sentir que tu corazón palpitaba dentro del mío. Maldita vergüenza y maldito orgullo. Dios, si no te hubieras llevado al Mauricio. Aún lo recuerdo como si fuera ayer. Han pasado 45 interminables años. Era solo un niño, alegre y vivo. De repente empezó a sentirse triste. Dejó de jugar y perdió interés por todo. Hicimos todo lo posible, te supliqué, te ofrecí mi vida, te pedí que no te lo llevaras. Era lo único que teníamos en este mundo, pero no me escuchaste. Jamás nos quejamos, soportábamos todo lo que nos dabas con alegría, y era tan poco. Un día nos diste lo más maravilloso, casi era un sueño. ¿Para qué? Para llevártelo tan pronto y dejarnos destrozados de soledad y tristeza. Los ojos de la mujer aún le miraban tiernamente. Él apartó los suyos de los de ella. No, mujer, no me mires, no quiero que me veas llorar, y debería hacerlo, aunque fuera una sola vez. El hombre quedó inmóvil y escuchó el silencio. Hoy aterrador. Habían existido tantos en sus vidas, pero nunca como este. De repente sintió un escalofrío y un miedo inmenso. La mujer le sonreía tímidamente, como adivinando sus pensamientos. De pronto, la paz de la mujer se había transfigurado. Su expresión era casi de éxtasis. Ella le miró sonriendo con sus ojos ya casi sin luz. Su boca se estremeció con sus labios secos y arrugados. En ese instante su boca se quedó crispada. El hombre se levantó lentamente, seguido de su perro. Sus pasos eran silenciosos y cortos, como si temiera despertarla. Se acercó a la cama casi mecánicamente. Cerró sus ojos con una caricia suave y llena de ternura. Sus labios esbozaron unas palabras casi inteligibles. En un susurro habló por primera vez en toda la noche. Solo dijo: te quiero tanto. Sin apartar la vista de ella, acarició a su perro. Este año tienes que estar en forma. Será un buen año de caza. Mientras decía esto, las lágrimas habían brotado de sus ojos y escurrían por sus mejillas. Termina las lecturas Maite Pedraza. Estas jornadas de violencia, quiero rendir mi homenaje a unas mujeres que han pasado a la historia sin nombre ni apellido. Únicamente pasaron con el oficio que desarrollaban, que son las famosas cigarreras. A las 7 de la mañana, por el portillo de embajadores, camino de la fábrica de tabaco, se veía un enjambre de mujeres esperando que abrieran sus puertas para comenzar su larga y dura jornada. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, las fábricas de tabaco son la mayor concentración obrera del país, siendo más de 4.000 operarias. A comienzos del siglo XX, el número de cigarreras en toda España era ya de 23.000. La contratación de la mujer se debía a que las mujeres somos más habilidosas, quizá porque a la hora de liar los cigarrillos pues tenemos las manos más pequeñas y tenemos otra cierta habilidad. Y sobre todo porque el salario era menor que el del hombre. A los 7 o 8 años empezaban a trabajar porque el oficio se transmitía de madres a hijas. Hubo un momento que en las fábricas estaban las abuelas, las madres, las hijas. Estas mujeres trabajaban en condiciones infernales, infrahumanas, en un ambiente glacial, con una atmósfera espesa debido al polvo del tabaco, con jornadas largas y a destajo, todo esto por un mísero sueldo.
Como efecto secundario, en estas condiciones desarrollaban determinadas patologías, como disnea, asma, diversos tipos de cáncer. A veces tenían problemas de espalda debido a su constante encorvamiento, tenían problemas de piel y también desarrollaban una patología que se llama la oftalmia, que se caracteriza por la dilatación de la pupila. De ahí el mito de los ojos negros, profundos, brillantes. Eran unos ojos muy bellos, muy misteriosos. Eran, bueno, la verdad es que las pobres es que de cerca apenas veían y prácticamente esto afectaba a todas las cigarreras. Estas mujeres valientes y luchadoras, que en la mayoría de los casos sustentaban con su sueldo a su familia, también se hacían cargo de las labores domésticas, el cuidado de los hijos y soportaban sobre todo la presión social, puesto que en aquella época no estaba bien visto que las mujeres trabajaran. Causaba una sensación extraña el ver entrar y salir de las fábricas a esa cantidad de mujeres, cansadas pero alegres, bulliciosas, orgullosas de ganar un sueldo con el que poder alimentar a sus hijos. Eran valientes, a veces quizá un poco descaradas. Hay que tener en cuenta el fruto de la dureza de la vida que llevaban. Así surgió el mito de la famosa Carmen la cigarrera, mujer valiente, alborotadora, libre para la vida y el amor, desafiante con los convencionalismos sociales, orgullosa de ser mujer. La solidaridad entre estas mujeres era dentro y fuera de la fábrica, vivían en corralas, en Lavapiés, Embajadores, Ribera de Curtidores, la Ronda de Toledo. Se ayudaban en el cuidado de los hijos. Muchas de ellas tenían que llevárselos a la fábrica y cuidarlos mientras trabajaban. Es fácil, yo en las diapositivas que traía se veían muchísimas, al mismo tiempo que llevaban los cigarrillos, con el pie estaban acunando a los niños en la cuna. Se prestaban dinero, se reunían para coser, charlar. Las cigarreras tenían por costumbre, cuando cobraban, guardaban algo de dinero en una caja, para cuando se ponían enfermas o parían, o alguna de sus compañeras morían, con ese dinero podían ayudar y a veces pagaban el entierro. Ellas, sin saberlo, fueron las inventoras del fondo salarial. Hasta 1946, que se estableció el derecho a la jubilación a los 65 años, estas mujeres, las cigarreras, trabajaban hasta la hora de su muerte. Su crítica irónica a los concursos de belleza, su solidaridad y apoyo entre ellas, la lucha por la emancipación, por la mejorar los salarios y condiciones de trabajo, todo indica que estas mujeres desconocidas estuvieron en la vanguardia política de su época y que la lección de sus experiencias tiene hoy plena vigencia, puesto que fueron las pioneras del movimiento obrero español. Por todo ello merecen mi más sincera admiración. Bueno, y como colofón del acto, pues interviene ahora nuestro cantautor José Luis Pardo. Muchas gracias. Una amiga, antes de ayer por la noche, me llama que si quería o podía cantar, que habían asesinado 2 niños. Esa amiga se llama Isabel Gómez. Me produjo mucha amargura. La verdad es que yo me sentí con una amargura, no sé por qué me afectó tanto. Entonces, al día siguiente, como pude, hice estos apuntes y ayer canté frente a la madre, que eso es también muy duro, y canté esta canción que hice. Requiem para 2 ángeles. Sin tiempo para vivir, arrebataron sus vidas. Mano salvaje e injusta, sin piedad, cruel, asesina. ¿Qué mal hicieron, pregunto, para sesgarles la vida? Ángeles de la inocencia en manos
del homicida. No quiero cantar ni puedo arrancar de mí esta pena. Este requiem de dos ángeles jugando con las estrellas. Ay, nana, nanita nana, nana de dolor sin vida. Quiero que allá donde estéis, Dios con amor os bendiga. Ay, nana, nanita nana, dale fuerza y alegría a que llora esta ausencia cada día. Basta de tanta injusticia, de tanta muerte inocentes, con sabor de esta amargura, la pena mi alma hiere. Ay, nana, nanita nana, nana de dolor sin vida. Quiero que allá donde estéis, Dios con su amor os bendiga. Ay, nana, nanita nana, dadle fuerza y alegría a vuestra madre que lleva esta ausencia cada día. Muchas gracias. Sagri. Súbete arriba. Eva, ya la estamos mandando. Me la guardas. Me marcha mucho ahí, me quiere sacar una foto. Más como con la cámara.